Pues nada más volver, nos encaminamos a la capital, a Madrid. Allí está Benjamín López. Antes nos contabas ese cierre de esa mítica casa y templo del flamenco, Casa Patas. Adelante, Benjamín, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Cristina. Pues sí, hablaba antes de una noticia, la verdad es que triste, una noticia de esas que no te gusta dar, pero que es una realidad de lo que está viviendo España y de lo que viene por delante, ¿no? Probablemente es solo la punta del iceberg. Un bar, una taberna mítica como Casa Patas, el templo del flamenco, y digo no solo en Madrid, que por supuesto, sino también probablemente en España. 30 años, más de 30 años dedicados al flamenco. Por aquí han pasado por este tablao los mejores artistas. Cualquiera que puedas imaginar, pues aquí ha estado actuando en una noche mágica. Bueno, pues todo eso se ha acabado. No va a volver a abrir, víctima del coronavirus. Además de las decenas de miles de muertos que hemos tenido en España, va a haber también muchos negocios. Desgraciadamente, Casa Patas va a ser uno de ellos. Aquí se pone punto final a una historia de verdad mítica para el flamenco. Cualquiera que conozca el flamenco conoce este sitio sin duda. Y estamos nosotros con el director general de Casa Patas, Martín Guerrero. Muy buenas, Martín. Una tristísima noticia. Sí, buenas tardes. Pues la verdad es que esa es la acogida generalizada, ¿no?, que estamos percibiendo a través de las redes sociales y de la comunicación directa de tantos y tantos amigos, clientes, por supuesto artistas, que ese es el sentimiento que tienen al conocer la noticia del cierre de Casa Patas. Lógicamente, para mí, que soy miembro de la familia que es propietaria de Casa Patas, pues el palo es tremendo, ¿no? Claro, tremendo para ti, para tu familia, sí. Para entre 26 y 30 empleados que también se quedan en la calle. Eso te iba a decir, para los empleados que efectivamente, depende de la estación del año, están en torno a 25 o 30 personas, pero también hay que acordarse de los artistas, que en Casa Patas en particular eran 7 artistas cada semana, que no solamente van a perder el trabajo en Casa Patas, sino también probablemente una parte muy importante de su trabajo, tanto en España como en el extranjero, durante no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Claro, porque hay que explicar que el problema al que se enfrenta Casa Patas es la caída del turismo, fundamentalmente. El 75% del público que venía a vuestro espectáculo era público internacional, el 25% nacional, que también ha caído y preveía que podía caer más. Y claro, con todo esto pues no salían los números, era imposible, inviable levantar la persiana. Sí, por una parte el público internacional, como todos sabemos, pues está en sus países, en estos regímenes de encierro que estamos sufriendo todos. No es previsible que las fronteras se abran pronto, que se restauren todos los vuelos internacionales, y aunque eso ocurra, y cuando eso ocurra, aún tardará un tiempo el público en decidirse a viajar otra vez, ¿no? Por cuanto al público nacional, mi temor principal van a ser las consecuencias de la crisis económica que viene a continuación de la del coronavirus, ¿sí? Bueno, lo que nadie va a quitar nunca es la historia de este recinto de Casa Patas. Por aquí han pasado los más grandes, como decíamos al principio. En las paredes vemos fotografías de todas las actuaciones que ha habido aquí. Bueno, no de todas, de algunas, sí. de algunas pocas, de una muestra representativa, diríamos, de las actuaciones que ha habido aquí, que han pasado los más grandes, ¿no? Aquí ha habido noches mágicas de flamenco. Sí, una infinidad de grandes noches protagonizadas por grandes artistas, como tú estás diciendo, grandes figuras, gente de mucho renombre, muy conocidas, pero también por artistas que no gozan de tanta fama, pero que no son peores artistas que los grandes, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, como punto de encuentro del flamenco, del mundo del flamenco, con el público nacional e internacional, con el aficionado, pues aquí se han orquestado muchísimas veces grandes fiestas y ocasiones memorables, ¿no?, para el mundo del flamenco. Que, como digo, los vemos por aquí, por las paredes, porque es que está lleno de historias. Son más de 30 años de actuaciones de flamenco, y además se había convertido, y cuando decimos que era el templo del flamenco, no solo por las actuaciones, sino porque comentabas antes, ¿verdad?, fuera de cámara, que esto era un poco el cuarto de estar del ambiente flamenco en Madrid, ¿no? Que aquí se daban cita todos los artistas del flamenco a tomar en la barra su cerveza, no solo a actuar, que era un poco eso, su cuarto de estar. Sí, Casa Patas es un referente para el flamenco, efectivamente, como tú dices, porque aquí el flamenco ha brillado y ha disfrutado de noches preciosas, ¿no?, de arte y de duende. Y también Casa Patas, desde sus orígenes, ¿no?, en los años 80, es un lugar de encuentro entre
los artistas flamencos entre sí, ¿no? Que cuando terminan de trabajar en otros lugares o están de paso por Madrid, pues saben dónde pueden encontrar a sus compañeros para tomar una cerveza, charlar y eso, así como el encuentro de esos mismos artistas con el público aficionado y con el público en general, ¿no? Y esa comunión, esa mezcla que provocaba un ambiente francamente bonito y extraordinario en Casa Patas, pues muchas veces propiciaba ese flamenco que no había que pagar, pero que no tenía precio, ¿no? Claro. Porque, claro, es que aquí se han juntado, y se da esa circunstancia, se han juntado, diríamos, 3 crisis que están empezando a dar la cara ahora mismo en España. La crisis del sector turístico, como decíamos, el 75% de la gente que venía a este espectáculo eran turistas internacionales. Crisis del turismo, por un lado. La crisis de la hostelería. Muchos restaurantes, bares de España lo han pasado fatal. Algunos de ellos no van a poder reabrir. Y también se junta aquí la crisis de la cultura. Es decir, son tres sectores en uno, y los 3 os han golpeado a vosotros. Efectivamente, el flamenco, como todos sabemos, es una de las manifestaciones más importantes de nuestra cultura, es uno de los elementos que mejor nos define en España en el mundo entero, como España, es decir, es un sello de identidad de España y de la cultura española. Es al mismo tiempo un arte escénica extraordinariamente potente y muy atractiva para el público internacional, además de tener mucho público nacional aquí, también muchas empresas, y es uno de esos elementos que deja mejor sabor de boca entre los visitantes extranjeros que nos visitan, ¿no? De tal manera que estamos ahí entre el turismo, la cultura, el ocio, la hostelería y, efectivamente, como dices, pues Benjamín, yo creo que esta noticia también ha tenido este impacto, pues porque abarca todas esas cosas, ¿no? Sí, dime, Cristina. A mí me gustaría, antes de despedir esta conexión, que pudiéramos ver la fotografía. No sé si el compañero cámara puede mostrarnos. Seguro que en esas fotos que están detrás vuestros podemos ver a Camarón o podemos ver efectivamente a Morente, alguno de esos de los grandes que han estado en no pocas ocasiones. Vamos a ver si el cámara puede cerrarse sobre alguno de las fotografías. Vamos a ver y nos la explicas. Mariano, nuestro cámara, se está cerrando ahora mismo. Cuéntanos un poco a quién vemos en esta pared. Bueno, en esta pared podemos ver imágenes de algunos de los más grandes artistas y más conocidos también del flamenco actual y de siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, a Enrique Morente con su hija Estrella Morente, al gran Manuel Molina, a Manuel Soto el Sordera, a José Menese, ¿no? Y a Camarón, ¿no? Que está un poco más a la derecha en unos cuadros preciosos. Y también quería destacar este cuadro de un gran pintor, amigo nuestro, amigo de la casa, que se llama Antonio Maya, que es una seña de identidad de Casa Patas y que es una de las imágenes más icónicas del flamenco y que yo pienso seguir dejando colgado sobre esa pared, porque si no pensaré que Casa Patas se ha terminado de verdad, ¿no? Pues sí, es que, como decíamos, las paredes de este local, Cristina, reflejan un poco la historia. Digo un poco porque durante 30 años, a varias actuaciones cada noche, pues imagínate los miles de actuaciones que han pasado por aquí, los mejores, también nombres menos conocidos, pero de mucha calidad, porque no era un local, y antes nos hacías tu alusión a eso, un local para guiris, por decirlo así. Era un local en el que venía mucho extranjero, pero también venía la gente que le gustaba el flamenco de verdad. Sí, bueno, yo creo que esa idea, ¿no?, de que los locales para guiris no tienen valor, no es del todo cierta, ¿no? Realmente el público internacional cada vez es más exigente. Pensemos en nosotros mismos cuando viajamos, ¿no? Pues siempre buscamos cosas auténticas, queremos beber la cerveza del sitio donde llegamos, disfrutar de las experiencias más auténticas y más genuinas de esos lugares que visitamos, y ellos también lo hacen, ¿no? Efectivamente, además, entre el público internacional hay personas con muchísima cultura, ¿no? Con una formación musical extraordinaria, son un público excepcional. Pero bueno, es cierto que ese público agradece también cuando entra en un sitio como este, ver que es un sitio frecuentado por el público nacional. Es para ellos como una especie de garantía de que están acertando con el sitio que han elegido para disfrutar del flamenco, ¿no? Y como digo, esa mezcla de ambos, como decía antes, esa mezcla de ambos públicos nos ha dado
una de las características que a mí siempre me ha gustado más de Casa Patas y que siempre he destacado, que es el ambiente, ¿no? El extraordinario ambiente que se producía por esa mezcla heterogénea de artistas, público nacional, madrileños, gente que venía, turistas españoles que venían de otras provincias y gente de todas las partes del mundo. Pues todo esto que está contando Martín, pues por desgracia es lo que vamos a dejar de ver aquí. Es una noticia, como decíamos al principio, triste, una noticia muy lamentable, pero es una realidad. Vamos a quedarnos con una pequeña esperanza, un rayo de esperanza, y es que quizás en unos meses, en un año, quién sabe, cuando pase lo peor de esta crisis, pues se encuentren inversores, se encuentren fuerzas incluso para volver a reabrir, porque aquí está todo preparado para volver en cualquier momento. Pues Benjamín... Efectivamente, nuestra idea es dejar el local tal y como está y esperar a que la realidad que haya después de que se encuentre una vacuna y que podamos controlar este virus, pues nos permita ver una viabilidad del negocio que nos haga pensar en volver a abrir. Ojalá sea así. Lo tenemos que dejar aquí. Podríamos seguir hablando horas, sí, Cristina. Lo veo, pero se nos ha ido de madre la conexión, se nos ha ido. Gracias, Benjamín. De verdad que lamentamos el cierre de ese templo del flamenco y esas paredes que hablan por sí solas. Historia del flamenco de nuestro país.